telefonía móvil. A partir del 2004, esa penetración, ¿quiénes fueron los principales beneficiados? Los usuarios. Pero además de los usuarios, los principales beneficiados también son las empresas que están obligadas a especializarse, a mejorar, a enfrentarse a esa competencia que es sana. No hay que temerle a la competencia. Alguien, justamente cuando uno quiere proteger a una empresa, lo mejor que puede hacerle es que salga a competir. Diputado Iván Posada, por favor, su punto de vista. Sí, realmente yo creo que, en primer lugar, saludar a la Cámara de Telecomunicaciones. Nos parece muy interesante haber convocado a esta instancia de reflexión sobre temas que creo que nos preocupan a todos. En particular porque el sector de las telecomunicaciones, bueno, es uno de los sectores más dinámicos de la economía. Los datos de la URSEC del último año están diciendo en un país que creció un 3.9 su Producto Interno Bruto, el sector de las telecomunicaciones creció un 11,6%, lo cual está hablando del dinamismo de este sector y de la importancia que el mismo tiene, no solo por sí mismo, sino como un integrador, digamos, como parte sustancial del crecimiento y del desarrollo de otros sectores empresariales. Nosotros, como socialdemócratas que somos, nos valoramos especialmente una frase que se le atribuye a Willy Brandt, en el sentido de decir, tanto mercado como sea posible, tanta intervención del Estado como sea necesaria. Y este aspecto yo creo que debe enseñarnos que en realidad lo que se debe procurar, que cuando el mercado es un buen asignador de recursos, dejemos actuar al mercado. Y cuando encontramos fallas en el mercado, bueno, allí es necesaria la intervención del Estado. Y yo creo que lamentablemente en el sector de las telecomunicaciones y hacia dónde apunta la pregunta, claramente tenemos un problema de ejercicio monopólico, de hecho, porque además no está consagrado por ley en lo que tiene que ver con la transmisión de datos, y esto genera un perjuicio para el propio desarrollo económico del país. Entonces tenemos que mirarlo desde ese punto de vista. Creo que se había dado un paso en el sentido de realizar una autorización, lamentablemente esa autorización que se le había dado a la empresa Claro fue revisada y cancelada, y en consecuencia yo creo que allí lamentablemente hemos tenido un retroceso. Yo creo que el país, en una decisión que justamente no debe apegarse a dogmas, como decía Carlos, bueno, tiene que tratar de orientarse a que haya un mayor desarrollo en todo lo que tiene que ver con el mercado de transmisión de datos, que sin duda va a ser de beneficio para todos. Hablábamos de la URSEC recién, ¿no? En Uruguay las normas establecen que el principio general es que todos los mercados están regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por ley por razones de interés general. Hablamos de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia, ¿no? Cuando estamos hablando de competencia estamos hablando de procesos transparentes, más ágiles. ¿Cuál consideran ustedes que es el rol que debería cumplir la URSEC actualmente y las condiciones que tiene para cumplirlas? No, empiezo por la diputada Alonso. Sí, creo que la URSEC debe avanzar como ente regulador con una naturaleza jurídica que la independice del poder político, tema nada menor en estos tiempos, fortaleciendo los cuadros técnicos. Si uno analiza la ley que dio origen a la URSEC, y vale recordar también algunos de los cometidos que tiene la URSEC, ¿no? Como están establecidos de acuerdo a su ley: la equidad, la legalidad, la diligencia, la autonomía técnica y la independencia de criterios. Y hago referencia a estos conceptos especialmente en estos tiempos y a partir de la ley de medios que se acaba de aprobar en el Parlamento. El órgano regulador es necesario más que nunca fortalecerlo, pero fortalecerlo en el buen sentido, porque entre otras cosas es el juez del partido que tiene que controlar, ¿verdad?, a todos los jugadores sin que haya uno que se crea el dueño de la pelota. Y lamentablemente no es el escenario actual, y esto vale la pena mencionarlo y aclararlo sin el ánimo de polemizar, pero convengamos que las señales del Poder Ejecutivo no han sido buenas en ese sentido. ¿Por qué? Porque se ha ido debilitando el papel que ha tenido la URSEC como órgano regulador, con esa independencia necesaria. Ya desde la anterior ley, la ley de presupuesto en rendición de cuentas, se la ha ido dejando de sus principales competencias, y los últimos
casos han sido la ley de medios, donde lamentablemente ahora la URSEC no solamente se le adjudican competencias que no le competen, a partir de las tareas que tiene que cumplir a partir del Consejo de Comunicación Audiovisual, que la ley de medios le ha otorgado a la URSEC, con lo cual hay, entre otras cosas, y vale también aclararlo, va a ser la encargada de distribuir, por ejemplo, la publicidad electoral ante los lemas, con lo cual termina siendo juez y parte. Creemos que eso tiene que volver a recuperar las potestades y las competencias, y no creemos que el poder se ejerza correctamente cuando las entidades reguladoras están supeditadas a las voluntades lamentablemente puntuales del poder político de turno, que esto vale aclararlo y seguramente lo hagamos en el transcurso del debate. Sí, ahora los gobernantes pasan, los gobiernos pasan, pero las entidades hay que fortalecerlas. A propósito de la URSEC, usted, diputado Berry. Coincidimos, tenemos una visión muy coincidente con la diputada Alonso, creemos que a la URSEC hay que fortalecerla, hay que independizarla del poder político y de la contaminación que el poder político, no por malo, sino por su propia naturaleza, el poder político puede ejercer sobre un órgano de contralor y de regulación. Creo que en la medida que se fortalezca de esa manera la URSEC vamos a estar en defensa del consumidor, que es a quien debe en definitiva defender la URSEC. Las competencias que se le ha dado con la ley de medios, que más adelante discutiremos seguramente, son realmente excesivas de lo que fue de la función que debe tener un organismo de contralor y de regulación como es la URSEC. Nos parece que se ha excedido el Poder Ejecutivo al transferirle potestades que a su vez tampoco pidió ni tampoco estaba enterado, sino que simplemente cayeron por producto de que la ley no podía crear el otro órgano que sí creaba, que era quien se le daban todas esas competencias. Por lo tanto, hoy tenemos una URSEC que en lugar de apuntar en la dirección que hablaba la diputada Alonso, está haciendo exactamente, o se está haciendo un proceso exactamente contrario. Nosotros creemos en la URSEC, pero creemos en la URSEC como un organismo independiente del poder político y realmente para la función para la cual fue creada. En las últimas semanas, vamos a hablar después, tenemos un capítulo para la ley de medios para que cada cual pueda decir su punto de vista, ¿no? Quería apuntar ahora al tema de los servicios y la libertad de elección. Se habló en el Parlamento, ustedes lo han hecho, a propósito del caso de la portabilidad, ¿no? Hay un par de iniciativas al respecto, es decir, que los usuarios sean dueños de su número y puedan elegir el operador al que quieran recurrir para que les brinde justamente el servicio. ¿Se puede implementar la portabilidad en nuestro país? Diputado Posada, ¿qué opina? ¿Qué le parece? Yo creo que es absolutamente deseable, ¿no? Creo que en realidad la visión que debe primar es la del servicio desde el punto de vista del usuario. Y en ese sentido, el tema de la portabilidad, sobre el cual hay algún proyecto en el Parlamento, debiera ser instrumentado de forma tal de respetar ese derecho del usuario a poseer su número, ¿no? Me parece que es un caso claro donde la legislación debe primar en favor del usuario. Diputado Varela, ¿usted qué opina de la portabilidad? A ver, vuelvo a la primera pregunta, a la primera respuesta, sí, ubicando de nuevo el derecho del ciudadano a acceder a los medios de telecomunicaciones, ¿verdad? En igualdad de condiciones, por lo tanto hay que ser coherente en el razonamiento en cada uno de los planteos que se realizan. Yo creo que la portabilidad puede ser perfectamente considerada, es algo que en el mundo hoy se está desarrollando, pero también entiendo la resistencia o la posición que puede tener la empresa dominante en el mercado con relación a este tema. Hoy hablábamos de competencia, y yo decía la competencia no es un valor absoluto. Y no es cierto que las empresas se defiendan compitiendo. Muchas empresas no se defienden compitiendo, se defienden conservando su mercado y tratando de salvaguardarlo. Está en la base de cualquier lesión de economía política. Entonces, yo puedo entender que hoy, por ejemplo, haya resistencia a la empresa dominante, que es Antel, de que la portabilidad se lleve adelante. Si la situación fuera diferente, estoy convencido que otras empresas jugarían el mismo papel. Pero bueno, es una hipótesis que no puedo demostrar. Personalmente, estoy dispuesto, y creo que mi fuerza política lo está, a analizar esta posibilidad en el sentido de que se defienda al consumidor, se defiende al ciudadano, se defiende el derecho del ciudadano. Y estoy convencido además, y es otra hipótesis que no podré probar, pero la vida la demostrará, que no necesariamente se gana o se pierde en el mercado por ceder o no ceder a la portabilidad. Se gana o se pierde en el mercado por los servicios que se dé, por la calidad de los mismos, por los costos de los mismos. Y tal vez sea un elemento más para exigir a todos los jugadores
a establecer cada vez mejor calidad en los servicios que nos brindan